El Anschluss, mejor conocido como la unión de Alemania y Austria, es considerado el primer paso del Tercer Reich para llevar a cabo sus ambiciones tanto políticas como territoriales. Este suceso sellaría el futuro de Austria en la Segunda Guerra Mundial, perdiendo como una parte íntegra más de Alemania. Durante los días finales de la guerra se formó un gobierno de coalición liderado por Karl Renner, en el territorio ocupado por los soviéticos. Dicho gobierno intentó firmar la paz con los aliados por separado, cosa que rechazaron ya que primero querían rendir a Alemania. Tras la batalla de Berlín, tanto Alemania como Austria fueron divididos en zonas de influencia. Sin embargo, Austria no solo no fue dividida, sino que ganó su total independencia tanto de los aliados occidentales como de la URSS. Por otro lado, Alemania permaneció dividida hasta el final de la Guerra Fría. Hay razones varias por las que Austria recibió un trato diferente al de los alemanes, pero debemos empezar por el principio. Un hecho poco conocido es que Viena, capital de Austria, fue liberada por los soviéticos en abril de 1945. De esta forma gran parte del este del país fue ocupado por la URSS mientras que el resto se le fue dejado a las potencias occidentales como se había pactado. Tras la guerra y al igual que Alemania, Austria fue dividida en diferentes zonas de ocupación, una para cada aliado. Durante este periodo cada país formó concejos para gobernar sus propias zonas de ocupación, teniendo como principal objetivo la desnazificación del país. Desde un principio se determinó que la unión con Alemania fue ilegal, concluyendo que Austria era una víctima del nazismo más no sus colaboradores, haciendo que su trato hacia ellos fuese mucho más benevolente. Aunque desde un principio se habló sobre reunificar al país en un estado democrático y neutral, pero las tensiones entre el este y el oeste, específicamente las tensiones entre Stalin y Churchill, ralentizaron cualquier proceso. Esto trajo como resultado que cualquier proceso de reunificación quedase estancado, por si fuera poco las tensiones no hicieron más que empeorar durante los próximos años con sucesos como el asedio a Berlín Occidental o el golpe de Estado en Checoslovaquia. Además de las rivalidades políticas, la posición geográfica de Austria, en mitad de camino entre Europa Occidental y Oriental, la hacía muy valiosa. También había, desde antes de la guerra, un gran número de militantes socialistas, militantes que recibieron más apoyo popular después de la guerra debido a que ellos fueron la principal fuerza que se opuso a la unificación con Alemania desde un principio, junto con los liberales y algunos sectores conservadores. Esto era el caldo de cultivo perfecto para que Moscú pudiera expandir su influencia, mientras que la OTAN quería evitar una ampliación del telón de acero. Por si fuera poco, la Yugoslavia de Tito también estaba interesado en el tema ya que reclamaban la región de Carintia, lugar donde había minorías eslavas importantes. Todos estos intereses hicieron que la situación se congelara por 10 años, pero tras la salida de Churchill del gobierno inglés y la muerte de Stalin, los vientos empezaron a cambiar. Para el año 1954 el primer ministro austríaco Leopold Figl empezó a negociar con el ministro de Asuntos Externos soviético, Vyacheslav Molotov. Molotov estaba interesado en liberar a las tropas soviéticas que ocupaban Austria, teniendo en cuenta que la parte soviética de Austria no les daba mucha ventaja en la Guerra Fría, estaba dispuesto a cederla a cambio de ciertas concesiones como gesto de buena voluntad hacia los aliados occidentales. Una vez que Molotov dio su visto bueno a la idea, Yugoslavia y el resto de aliados occidentales se unieron a las negociaciones para definir el futuro del país de una vez por todas. Entre lo pactado, Austria se comprometía a ser un estado neutral en la Guerra Fría. No se uniría ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia, además de que armaría a su ejército con diferentes proveedores para evitar demasiada influencia de algún lado. Se permitiría que los partidos socialistas, socialdemócrata, cristianos conservadores y demás participaran en la democracia sin poder ser censurados, hostigados o amenazados, siendo la única excepción los partidos fascistas y neonazis, que fueron prohibidos. Entraría en rigor la Constitución de 1938 previa a la anexión, borrando cualquier modificación que pudiera haber hecho Berlín, al mismo tiempo que se prohibía la unión con Alemania nuevamente. Curiosamente se dejó claro que los Habsburgo no podían participar en el gobierno. Para apaciguar a Yugoslavia, se garantizó los derechos de las minorías eslavas, sobre todo de los croatas y eslovenos.
Por último, el país debía declarar la neutralidad tanto política como económica a través de un comunicado oficial. De esta forma, el 25 de octubre de 1954 las tropas aliadas y soviéticas abandonaron al país, siendo el 26 el día que se declaró la República independiente, democrática y neutral. La primera prueba de fuego hacia la neutralidad austríaca fue la Revolución húngara 2 años después. Viena no hizo declaraciones acerca del suceso, intentando controlar la oleada de refugiados en sus fronteras. Al ver que esto era imposible, recibió a cerca de 180.000 húngaros, pidiendo ayuda a las Naciones Unidas para reubicarlos en otros países, cumpliendo el objetivo en 3 años. De esta forma se mantenía neutral al ser solo un puente entre las partes durante la crisis y no tomar partido en ella, estrategia que repetiría durante toda la Guerra Fría. Tras la caída del telón de acero, Austria se uniría a la Unión Europea en 1995, para posteriormente unirse a la OTAN, pero aún mantienen cierto grado de neutralidad en asuntos internacionales.